Hola, buenos días. Mi nombre es Fernando González, soy veterinario del programa Tucumán Mascotas y estamos acá acercándonos a ustedes a través de este ciclo de charlas informativas para acercarnos de algún modo a ayudarlos con cosas que pueden llegar a ser desde las casas y que son muy importantes, digamos, respecto a la salud de las mascotas. Bueno, estamos acostumbrados generalmente a ver a nuestras mascotas felices, contentas, jugando, haciendo travesuras, de buen ánimo, comiendo, siempre bien. Pero ¿de qué se trata esta charla? Esta charla justamente es cuando suceden cosas que nos pueden dar indicio de que estamos frente a un caso clínico de importancia médica en cuanto a poder hacer desde la casa cosas que son útiles sin perjudicar a la mascota. La charla de hoy justamente se va a tratar de eso, de todas las circunstancias en las cuales nosotros podemos intervenir siempre en favor de la mascota hasta que lo vea un profesional. Bueno, como les decía, esto de que la mascota de repente deja de estar bien, su ánimo cae, su apetito también. La gente a veces viene al consultorio y dice: mi mascota no me lo quiere comer. Bueno, estamos frente a una situación que evidentemente está afectando su salud. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora que no nos podemos mover desde la casa con el tema de la cuarentena, del coronavirus? Que debemos protegernos también nosotros. Antes de llamar a un colega, a un veterinario, podemos ir rescatando algunos datos y alguna sintomatología que nos van a ser útiles para explicarle al colega ante qué situación estamos parados. Por ejemplo, cuando el animal deja de comer, puede también tener vómitos, puede también tener diarreas, puede tener algunas lesiones en el cuerpo que no advertimos. Entonces lo primero que debemos hacer es buscar el carnet sanitario, para que cuando el colega nos pregunte, digamos, el veterinario nos pregunte qué vacunas tiene puesta, qué antiparasitario tiene puesto, qué fechas, quién lo hizo, qué marcas, todo eso estemos al tanto de la información que nos requiere. Por otro lado, un dato que es muy importante, muy a menudo, digamos, cuando el animal deja de comer, seguramente está con algún proceso febril o algún dolor o lo que sea. Entonces lo primero que tenemos que descartar es que no esté justamente con una alteración en su temperatura corporal. Una metodología muy sencilla que podemos aplicar es tomarle la temperatura rectal con un termómetro de mercurio, puede ser tranquilamente. Descendemos la temperatura por debajo de 37, lo lubricamos en la parte del extremo de metal donde se percibe la temperatura y se lo introducimos por lo menos 2 centímetros en el recto al animal, por supuesto dependiendo del tamaño del animal. Lo hacemos girar lentamente, siempre con la ayuda de algún otro integrante de la casa, con el animalito de pie, y no provocando dolor, por supuesto, ¿no? Esa lubricación se la puede hacer o con detergentes o con aceite o con algún lubricante como vaselina o ese tipo de cosas. Lo tenemos 2 minutos al termómetro introducido en el recto del animal y bueno, después con un algodoncito lo limpiamos y leemos la temperatura. Tenemos que considerar que siempre la temperatura normal de un perrito, por ejemplo, va de los 38 a 39, 39,1 si es un cachorro de temperatura. Y en el caso de los gatitos tienen de 38 a 39,5 grados de temperatura corporal. Eso es normal en ambas especies. Ahora, si tenemos el dato de una temperatura por arriba o por debajo de lo normal, es un dato que es muy conveniente para el veterinario para poder determinar en qué nivel de gravedad o de situación está el animalito, ¿no? Nuestra mascota. Entonces, bueno, eso sería otro de los datos importantes. Tenemos el carnet sanitario, la temperatura corporal. Después tenemos casos en donde aparece, por ejemplo, aparecen diarreas. Entonces,
mucha gente, en el afán de querer higienizar el lugar, limpia sin advertir de que puede rescatar datos de esa materia fecal. Entonces, lo conveniente sería anotar o registrar a través de fotos o videos o observar y ver si la materia fecal, qué consistencia tiene, qué cantidad es, también la coloración, a ver si aparece un cambio muy notorio en la coloración del animal, de la materia fecal de ese animal, si hay presencia de sangre. La sangre también es un dato muy importante desde el punto de vista clínico para determinar el nivel de compromiso que tiene la salud de nuestra mascota. Bueno, se puede observar en esa materia fecal también si es que hay parásitos o cuerpos extraños. Todos esos datos son muy importantes. Otra de las situaciones que se pueden presentar es en el caso de los vómitos, por ejemplo. En el caso del vómito tenemos que aprender a diferenciar que no siempre que el animal expulsa un contenido gástrico es un vómito, ¿sí? Tenemos que aprender a diferenciar que puede suceder que sea una regurgitación en vez de un vómito. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? La regurgitación se diferencia del vómito porque tiene la característica de haber expulsado el alimento prácticamente en la misma forma en la que lo ingirió el animal, ¿sí? Los granos de alimento se encuentran íntegros, nada más que un poquito más hinchados, un poquito más reblandecidos, pero porque fue mezclado con la saliva y el jugo gástrico de nuestra mascota. Pero la forma en sí del alimento está íntegra. Entonces, ante esa situación siempre nos conviene dejar unos minutos a ver si el animal vuelve a ingerir o intenta ingerir eso que nosotros pensamos que es un vómito y es una regurgitación. Lo dejamos y vemos si es que se lo come. Ese dato también es importante, digamos, para el médico. En el caso de que sea un vómito en vez de una regurgitación, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo que hicimos en el caso de la diarrea. Podemos observar, ver la cantidad, la frecuencia de los vómitos, vemos qué características tiene ese vómito en cuanto a color. Puede ser a veces transparente, a veces pueden ser amarillentos, verdosos, a veces pueden tener contenidos de comida o de cuerpos extraños. También podemos tener la presencia de sangre en los vómitos, por supuesto que le da otra gravedad, ¿no?, a esta situación. Datos que van a ser muy bien valorados por el colega en el momento en que ustedes se los aporten. Básicamente sería eso, y tenemos un dato extra, digamos, que también puede aportar mucha información, que es el tema de la piel, ¿sí? Cuando nosotros lo podemos revisar al animal, lo observamos bien en todo lo que es la cobertura de su piel y vemos si es que hay lesiones, si es que puede haber parásitos como pulgas, garrapatas, o puede haber lesiones como costras, heridas, ampollas, ronchas, algún puntillado, alguna erupción de algún tipo, o también puede haber pústulas. ¿Qué son las pústulas? Las pústulas son unas ampollitas de pus que se manifestaron en el animal en base a una reacción de alguna infección, ¿sí? Eso tenemos que revisar bien el animal por todos lados, inclusive en la parte del abdomen y las axilas, ¿sí? Porque son lugares que habitualmente no observamos. Lo debemos acostar al animal y observar bien todos esos detalles. Por otro lado, también tendríamos que revisar un poco las mucosas. ¿Qué son las mucosas? Son todos los revestimientos también de origen cutáneo, digamos, pero de la parte interna del organismo, como las encías, la parte interna de los labios, las conjuntivas oculares, todo lo que es el revestimiento interno de la parte de las salidas de los genitales o la parte rectal. Entonces, ¿ahí qué podemos encontrar? Podemos encontrar también datos muy valiosos, como por ejemplo, puede haber un cambio en la coloración. ¿Cuál es la coloración normal de una mucosa sana, de un animal que está en buen estado de salud? Es rosada, brillosa, está íntegra, ¿sí? Entonces es un rosa pálido, no muy fuerte, pero tampoco demasiado pálido. Entonces,
cuando nosotros observamos una diferencia en la coloración, nos da un indicio de que algo está sucediendo, y puede estar muy pálido, ¿sí? Como por ejemplo en el caso de las anemias o en algunas hemorragias que puede sufrir el animal, o también pueden estar hiperémicos, que pueden estar subidos de color, también que se dan otros procesos, como por ejemplo los procesos febriles. Puede suceder que esas encías o esas mucosas estén secas, o pueden presentar también lesiones. Esas lesiones que podemos observar son fáciles de identificar, porque en realidad se pierde la continuidad y la integridad de todo el tejido. Entonces podemos encontrar úlceras, podemos encontrar heridas cortantes, podemos encontrar distintas o contenido de cuerpos extraños también en la boca. Entonces, todos estos datos nos van a ser muy útiles a la hora de poder hacer la consulta frente al veterinario y decir, bueno, listo, ya no podemos salir de casa, pero le podemos aportar mucha información al profesional para que pueda resolver la situación o ayudarnos de alguna forma, ¿sí? Ante todo este tipo de situaciones, como por ejemplo en el vómito, puede suceder de que el animal está teniendo una frecuencia de vómitos muy intensa. Entonces lo recomendable desde el punto de vista médico es no administrarle por vía oral ningún tipo ni de comida ni de bebida. Entonces es muy común que la gente piense de que el animal se puede deshidratar por el vómito, y entonces le ofrece más agua al animal. Este tipo de información es importante, porque el profesional sabe que en la medida en que le demos más cosas o lo hagamos ingerir al animal cosas por vía oral, el vómito no se va a cortar. Entonces, aportando toda esta información, el profesional nos va a recomendar no darle bebida y tratar de hidratarlo por otra vía, ¿sí? Otro tipo de situación que se puede presentar muy comúnmente es el equivocarse al darle un tipo de medicación errónea al animal. Entonces, si nosotros vemos que el animal tiene fiebre o tiene una temperatura que no es la adecuada, le comunicamos al profesional y él nos va a saber indicar qué medicación darle. Por favor, no cometamos el error de generarle una nueva patología cuando el animal ya está padeciendo un cuadro clínico, y nosotros, por hacer una administración inadecuada de los medicamentos, le generamos patologías extra, ¿sí? De cualquier manera, siempre es bueno contarle al profesional qué hicimos o qué no hicimos, y él nos va a saber ayudar seguramente con la calidad que tienen en su trabajo. Así que bueno, esta charla espero que les haya resultado útil. Está dentro del marco de las charlas que queremos darles para que les sirva, para que no necesiten salir de casa para resolver algunos problemas médicos. Les recomendamos, como siempre, que insistan en el lavado de manos, que no se toquen boca, nariz y los ojos. Quédense en casa, que si me cuido, también te cuido. Entonces, muchas gracias por toda su atención y estamos en contacto, ¿sí? Seguimos desde este puestito de trabajo.